¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Zona Cero desde la redacción de Contralínea. Hoy vamos a comentar algunos temas, principalmente aquellos que tienen que ver con la violencia que vivimos los mexicanos, pues prácticamente desde 2006, ya de manera muy aguda, muy fuerte, y que cobraron en las últimas horas la vida, en el caso de Veracruz, de 3 indígenas que estaban desaparecidos desde el domingo pasado y que desafortunadamente fueron encontrados pues ya sin vida, sus cuerpos, 3 zoques que se suman a toda esta lista ya muy grande de indígenas asesinados y desaparecidos en los últimos meses, en los últimos años. Y también esta situación con la que nos amanecimos el día de ayer, la muerte de un pequeño de 8 años en Nezahualcóyotl, porque fue alcanzado por las balas perdidas, pues detonadas por personas de la delincuencia organizada que se enfrentaban entre ellos. Tendríamos que señalar que son 2 tipos de violencia que vive el país. La primera de ellas es esta que de manera indiscriminada es en contra de toda la población, y que le debemos esta situación a Felipe Calderón, porque cuando asumió el poder, la primera decisión que tuvo para legitimarse fue la de sacar al ejército, inventarse una guerra contra el narcotráfico y sumir al país en la violencia más grande desde la época de la revolución. Tendríamos que señalar, para explicar esta situación, que Felipe Calderón no ganó las elecciones en 2006. Sin embargo, los grupos de poder en ese entonces cerraron filas para que Felipe Calderón asumiera la presidencia, y ante la efervescencia que se encontraba social en ese entonces, por un lado estaba la protesta de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador que reclamaban fraude electoral, pero también había una efervescencia social, político-social muy importante, muy interesante, en la que tendríamos que recordar, estaba por ejemplo la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, en pleno movimiento. Estaba también la otra campaña que estaba articulando las luchas de indígenas, campesinos, trabajadores en todo el país, también en plena efervescencia. Y bueno, pues la solución que dio en ese entonces el statu quo mexicano para terminar con este tipo de movilizaciones, con ese tipo de protestas, de demandas, bueno, pues fue inventarse una guerra contra el narcotráfico acorde con la política estadounidense. Tendríamos que recordar que Felipe Calderón declara la guerra contra el narcotráfico una vez que se entrevista con el embajador de Estados Unidos en México. Y bueno, de entonces a la fecha, México se vio envuelto en una de las épocas más violentas, como decíamos, desde la época de la Revolución. Ni siquiera en la Guerra Sucia, otro periodo lamentable que se vivió en el país, fue tan violenta, fue tan costoso en términos de vidas, de desaparecidos, de familias enlutadas, como lo que ocurrió con la asunción de Felipe Calderón al poder en 2006. Tendríamos que señalar que de 2006 a 2018 el saldo fue de aproximadamente 300,000 personas asesinadas, 300,000 desplazadas y 40,000 desaparecidas. Un saldo que no lo tienen países con guerra totalmente declarada como Siria, por ejemplo, o como Irak, y que convirtió a México en uno de los países más violentos, si no es que el más violento del mundo. Es todavía resultado de estas políticas irresponsables que terminaron por enganchar al país en la órbita de seguridad de Estados Unidos, y que reclamaban precisamente que el mayor número de violencia para que se justificara la represión y la presencia militar. Entonces, en realidad, la supuesta guerra contra el narcotráfico solamente sirvió para enlutar a cientos de miles de familias en México y para diluir la protesta social que, más allá del obradorismo, empezaba ya a permear en comunidades, sobre todo rurales, en México. Entonces, hoy estamos viviendo todavía esta situación, estamos viviendo esta guerra, y ese es un tipo de violencia del que quería platicar, quería comentar con ustedes, pero está otro tipo de violencia que es más selectiva y que trasciende prácticamente cualquier sexenio. Estamos hablando de esta violencia que se ejerce en contra de activistas, en contra de periodistas, en contra de defensores de derechos humanos o defensores ambientales, y que bueno, pues queda
envuelta, digamos, en toda esta violencia generalizada, y se invisibiliza este tipo de violencia precisamente por la gran cantidad de muertos, de desaparecidos y de desplazados que hay en el país. Entonces, en materia de esta violencia selectiva, hoy me voy a referir exclusivamente a un tipo de ella, el que se ejerce en contra de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, sobre todo aquellos aglutinados en el Congreso Nacional Indígena, hoy inician el peor sexenio, digamos, como inicio pues, del que se tenga memoria desde que se fundó el Congreso Nacional Indígena. Llevan ya 10 indígenas asesinados en lo que va del sexenio. Ayer murieron o fueron encontrados los cuerpos de 3 zoques más en Veracruz, que no han sido reivindicados por el Congreso Nacional Indígena aún. No sabemos si lo hará, pero bueno, vienen a sumarse ya esta lista de indígenas generalmente que están en resistencia, defendiendo su territorio, sus montes, sus aguas, su manera de vivir, su manera de ser. Son indígenas de comunidades que están en lucha por el respeto de su territorio, ya sea porque se quiere construir una minera, ya sea porque se quiere construir una termoeléctrica, por ejemplo, o porque están en disputa sus comunidades porque el narcotráfico quiere trasegar a través de ellas personas, armas y drogas. En este caso es, por ejemplo, lo que ocurre en la montaña baja de Guerrero, particularmente en el municipio de Chilapa, donde las comunidades nahuas están ya buscando de qué manera pueden incluso independizarse del propio municipio, que no les provee de seguridad y tampoco les provee de recursos. Otro tema muy interesante también, que está, digamos que relacionado precisamente con esta lucha de los pueblos indígenas, aunque no necesariamente o no exclusivamente indígenas, también de comunidades campesinas, mestizas, es el que ocurre con la minería. Ayer también fue una sorpresa que supuestamente que tenemos ahora un gobierno distinto que ha acabado con el neoliberalismo, en el discurso señala. Bueno, pues resulta que ha otorgado una autorización de parte de la Semarnat, viene esta autorización para cambiar el uso de suelo de tierras forestales precisamente para convertirlas en uso minero. Se trata de una determinación de la Semarnat a favor de la minera canadiense Endeavour Silver. Otra más, porque tendremos que señalar que Endeavour Silver ya tiene bastantes concesiones en territorio mexicano, de las cuales vamos a hablar en una emisión aquí de Zona Cero, de Zona Cero, con mayor amplitud. Por el momento es todo. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche, siempre con temas del acontecer nacional y generalmente con investigaciones que se realizan desde la redacción de Contralínea.